Con todo gusto. Luis Bugarini, autor de este ensayo, El camino de la mano escrita, leyéndolo, releyéndolo, me da la sensación de que es un tratado sobre la propia escritura, digamos, ¿no? Es un tratado que tú haces sobre tu escritura y sobre la escritura de todos los escritores. ¿Lo sientes así? Fíjate, Mónica, efectivamente que a lo largo de haber ya sido lector durante pues ya varias décadas, Ujú, me pareció que era importante repensar el lugar de la escritura en el mundo, ¿no? Y obviamente empiezo conmigo con un elogio de la poesía, como sí, para dar la amplitud de lo que intento decir en el libro, que creo que sigo pensando que es la expresión más alta del idioma, y de ahí ir transitando a lo largo de 6 estaciones en momentos que me permitieron hablar del espacio de la escritura en el mundo, ¿no? ujú. En el mundo que vivimos, poblado por sobreescrituras. Digo, por ejemplo, las redes sociales son una expresión de la escritura, tienen un espacio comunicativo muy delimitado, pero bueno, todo el tiempo estamos sometidos a estos procesos escriturales, las mismas series de televisión, los periódicos, los podcasts, es decir, cualquier La misma expresión que inteligencia artificial, es otra forma de escritura, por supuesto. totalmente. Y los Ahora, productos también del producto, de los productos de la inteligencia artificial son otra forma de reescritura más compleja, ¿no? sí, son una manera de entender y de aplicar el lenguaje, porque sin el lenguaje no existiríamos, digamos. Pero al mismo tiempo tú marcas el arrepentimiento, tú marcas, podría haber sido tal cosa si me hubiera decidido en el momento definitivo para hacerlo, sin dedicar toda mi vida a las palabras, pero al mismo tiempo, que es una cosa que nos pasa a todo el mundo, cuando tú dices, como Schopenhauer, que hay que hacer un comentario de todo lo vivido, digamos, que es Ujú. un poco la escritura que estamos haciendo ahora, hay como una cosa irrefrenable en la escritura y en la condición de ser escritor. Yo no, nunca en la vida hubiera pensado ser escritora, digamos, hubiera pensado ser cantante, ser actriz, ser reportera de guerra, pero todo lo que vamos haciendo nos va llevando a eso, digamos, ¿no? Ahora, por ejemplo, yo estoy en una cosa de publicar libros todos los años, así, ¿no? Porque siento que si no escribo, no existo, digamos, ¿no? En una Ujú. condición donde existir es es grave, digamos, ¿no? Si existes, existes por algo que hiciste, si no, no existes, ¿no? Eres invisible, ¿no? Sí, yo creo que para nosotros, los escritores, evidentemente la palabra, la literatura, la expresión estética, pues sigue siendo fundacional de nuestra identidad, ¿no? Pero yo trato justamente en este libro de llevarlo a decirle a la gente, oye, a mí la poesía me ha ayudado en una convalecencia, me ha Ujú. ayudado a estar pasando tiempo en un hospital esperando a alguien. Es decir, sí tiene una función instrumental también, que es la que no, ya no se quiere que se vea, ¿no? Ujú. Quieren confinar un poco a la literatura, a un saber exquisito, a un saber Claro, limitado, con lo cual nos está alejando, porque ahorita pues hay una competencia muy fuerte, por ejemplo, pienso en los narradores, de lo que está sucediendo en la televisión, ¿no? Son series muy eficaces, ¿no? Que en una hora te cuentan una historia que un narrador a lo mejor le puede tomar 10 años escribir, ¿no? Entonces creo que la escritura sigue siendo un aspecto fundamental que tenemos que pensar y repensar, y eso claramente va pues en relación con nuestra propia vida, ¿no? En el caso del escritor pues es esencial, ¿no? Como lo acabas sí, de mencionar. sí, yo creo además que el tema de las series fue una cosa hace 10 años, hace 20 años, y ahora para mucha gente, incluidos los escritores, también está comenzando a ser aburrida, digamos, ¿no? Porque ya hemos Ujú. visto las mejores series, hemos visto Los Sopranos, hemos visto Breaking Bad, hemos visto The Wire, y las que vienen ahora son un remedio de aquellas y no se acercan para nada a eso. Entonces volvemos a los libros otra vez, ¿no? Yo esperaría eso, ¿no? Sigo, por supuesto, sigo teniendo confianza en el objeto libro, no importa ya si es electrónico, creo que hace Sí, las mismas veces.
Pero sí, efectivamente, yo creo que volver a contar las mismas historias, porque como bien dices, una vez que ya uno examina las tramas, las formas narrativas, pues ya están en el pasado, ¿no? Incluso yo me voy a Homero, ya están en Virgilio, ya están en cosas que son canónicas, ¿no? Pero bueno, rescatadas, contemporizadas, pues nos dan la impresión de la novedad, ¿no? Entonces yo creo que un poco el escritor sigue teniendo la función de generar lectores para él y para todos los demás, porque al final creo que la idea es invitarlos a descubrir cualquier libro, ¿no? Ujú. Porque cualquier libro va a ser el espejo que les permita analizar su vida, verse, ver qué han hecho, como por ejemplo yo lo hago en este libro, que al final, como bien dices, digo, bueno, ¿y si me pude haber dedicado al buceo? Si Ujú. hubiera, no sé, me hubiera dedicado a pruebas de velocidad en motocicletas. Es decir, siempre hay, porque aparte podemos verlos, ¿no? La escritura lo que nos permite es ver otros destinos y Claro. claramente cerrar con un guiño de nostalgia y decir, bueno, pues esto fue lo que nos tocó y al menos en este tramo de vida, en esta vida que se nos prestó, vamos a seguir escribiendo, ¿no? Sí, por otro lado también yo creo estos nuevos narradores como Cristian Laguna, que ha hecho un libro maravilloso sobre Mishima, sobre Sergio Seika, que ha hecho otro libro sobre Frank Kafka. Yo misma, que no he hecho ningún libro, pero mirando Foy, esta serie de Star, estoy leyendo y releyendo y descubriendo cada vez más a Truman Capote. Hay como un volver a esos escritores y a esa gente que finalmente no muere, digamos, por lo menos en la etapa que nosotros estamos no va a morir, digamos, ¿no? Porque Bueno, son rescatados todo el tiempo, ¿no? sí, bueno, yo creo que sí has hecho una contribución fundamental con el título sobre Bolaño, ¿no? Mm, Yo creo que para mucha gente es un poco la puerta de entrada para entrar a desbrozar toda la selva bolañesca y darles una pauta, ¿no? Yo creo que los escritores es importante que estén viendo y aparte me parece que pues, claramente Bolaño pues, es un hito de nuestro tiempo, ujú. tan contemporáneo y tan cercano que todavía nos repele y nos atrae con esa fuerza magnética tan importante, pero yo creo que sí conozco los, lo- las referencias que me estás dando y aparte pues yo le sumaría ese, ¿no? El tuyo de Bolaño. Ujú. Muchas gracias, pero también hay una cosa tétrica, creo yo, en tu libro, que tiene que ver con determinar que para escribir hay que estar bien. Este, yo últimamente tengo algunos problemas en los ojos, probablemente porque todo el tiempo estoy leyendo y todo el tiempo estoy mirando la pantalla. Y tú hablas de tu lío con el ojo, pero ya hace bastante, digamos, a los 40 años, ¿no? Y pensaba, volverse ciego es tremendo, pero también volverse ciego se volvió Borges y siguió siendo el gran escritor que era. Entonces es complicado, ¿no? Sí, llegado a cierto punto de la vida, y lo que pasa es que la cascada de novedades en las mesas de las librerías, pues no nos dan cuenta de lo que tuvo que suceder en la vida de un escritor para que escribiera algún libro, ¿no? Pero, por ejemplo, ya por la edad yo me estoy enfrentando ya a asuntos de salud, por ejemplo, tinnitus y Mm, lo que narro ahí de la ceguera. Y por supuesto que yo digo, bueno, yo sí realmente necesito un estado de plenitud interior para escribir, o sea, me resultaría muy complicado desde la enfermedad lograr un libro, ¿no? O sea, realmente eso es algo que yo creo que no podría hacer, porque sí, y aparte hablo del tema del bienestar, por lo que hace a estar, tener lo mínimo, ¿no? Que bueno, que era lo que había dicho un poco Virginia Woolf en un ujú, cuarto propio, ¿no? Pero partiendo desde claro. un cuarto propio, yo hablo de la salud, ¿no? A mí me Ujú. parece que, por ejemplo, lo que dices de los ojos, yo también lo pienso. El día que no pueda ya leer, yo me voy a matar porque claramente para mí es un insumo vital, es un nutriente de todos los días. Y, por ejemplo, hablaba antes de los libros electrónicos y para mí ha sido un descubrimiento fundamental porque les puedo subir el tamaño de la letra, ¿no? Claro. Entonces ya estoy tratando de leer conforme se puede y un poco este libro es el testimonio de alguien que dice, oye, en mi caso ya viene la enfermedad, ya viene el tiempo, pero pude leer algunos autores y ahora te quiero contar cómo te puedes ayudar con la literatura para vivir. Sí, es cierto, también están los audiolibros, ¿no? A mí me cuesta escuchar los audiolibros porque me duermo en el medio.
y al Mm. otro día ya no sé dónde lo dejé. Me Sí, cuesta mucho. sí, es muy complejo porque aparte cuando son frases subordinadas y Claro. complejas, ya el sujeto se nos va perdiendo. Yo he tratado de escuchar, por ejemplo, libros de Fernando Pessoa, Ajá. de autores portugueses, y ya en algún punto ya no sé qué está pasando. Ujú. Digo, no hay como volver en la página o en el libro electrónico a tratar de cazar lo que se nos escapa. Ujú. Este libro de ensayos está escrito de manera muy accesible, lo puede leer cualquier persona, independientemente de está destinado a los escritores, a la gente que lee y tal. ¿Cómo fue la elaboración de este libro, Luis? Pues fíjate, tomó algunos años y fue Mm. como producto de tal cual, notas en el café, apuntes en una hojita, de intuiciones y de ideas a las que luego regresaba y desarrollaba. Y siempre, qué bueno que lo notaste, porque sí, efectivamente, traté de hacer algo accesible para cualquier persona que de repente siente el llamado de la escritura o que después de haber estado en las redes sociales y a lo mejor haber leído una minificción dice, a ver, pues yo puedo también hacer eso y las intenta. Y entonces, bueno, luego llega a los grandes autores y claramente tiene que haber un proceso de decantación, un proceso de asimilación de las plumas más importantes de la historia de las letras universales. Y entonces ahí ir formando su sensibilidad, su educación interior, ¿no? Entonces realmente fue producto, sí es de años, incluso creo que te puedo decir que creo que el hilado fino está en haber seleccionado esos ensayos y no ¿Mm? otros, o no haberlos sobrecargado y entregar 400 páginas para que justo el potencial lector no los pudiera haber leído, o le hubiera cansado, o le hubiera agotado. Y también un poco la adición de la autoburla hacia mi persona, que a mí me ayudó mucho en el proceso de escritura y de edición, ¿no? Porque como Mm. sabes, pues para terminar un libro hay que leerlo muchas veces, volver a leerlo. Y entonces le iba yo quitando, le iba yo añadiendo. Y a pesar de que tiene a lo mejor algún aspecto sombrío, porque yo al final termino dudando de la literatura, ¿no? Del poder de la Sí, literatura. pero Al es final, obvio dudar. Yo también dudo mucho y a veces digo, ¿para qué hice esta profesión? Que bueno, que es periodista, que es escritora, es más o menos lo mismo. Pero al final en la duda está, me parece a mí, ¿eh? No sé qué es lo que te quiero preguntar, en la duda está la posibilidad de hacer mejor la escritura. sí, bueno, yo creo que es el reto que nos levanta todas las mañanas, ¿no? Realmente, si es que alguien tiene verdaderamente constituido en su ser la identidad de ser un escritor, es cada día lo voy a hacer mejor o eso no me sirve, mejor voy Ujú. a ir por acá. O sea, todo este permanente construir un mapa personal que aparte a los demás ni siquiera lo notan. Es algo No. que el vecino no le preocupa, el señor que nos trae el agua, la leche, es una vivencia interior que a mí me ha ayudado, mira, fíjate, yo lo he pensado y qué bueno que lo comentas, me ha salvado de la autodestrucción, me ha salvado de las drogas, del alcoholismo, de entregarme al juego, por estar pensando en escribir, ¿no? O sea, yo lo he tomado así como una gran bandera del autosalvamento y decir eso me permite ser una persona que medianamente cumple sus obligaciones en el mundo. No soy un sicario, nada que preocupe, simplemente soy un señor distraído que camina en la calle a lo mejor con un papel en la mano y de repente hace una anotación para ganar un ensayo, un poema, y yo creo que eso me ayuda a vivir, ¿no? Creo que eso de ahí parte este libro. Yo creo que la escritura me ha ayudado a vivir y le quiero transmitir a quien lo lea que esa es mi fe. Hay como una moda de los 60, los 70, los 80, de los escritores que se autoinmolaban, digamos, ¿no? Con el alcohol, con las drogas y tal. Pero me parece que últimamente cada vez hay menos, ¿no lo crees así? Sí, yo creo que pues la verdad positivamente, ¿no? Porque William Mm. Burroughs y Allen Ginsberg y todos ellos, pero la verdad también lo pienso yo de otro lado y digo, lograron libros realmente fundamentales, ¿no? Por Sí, ejemplo, cuando lees El almuerzo desnudo y dices, yo no podría lograr eso en mis cinco sentidos, pues, además obviamente de la técnica del cut-up, ¿no? Que es este tema sí. de tijeretear los textos o aullido, ¿no? O sea, yo creo que son momentos muy altos del lenguaje, pero que sucedieron en un tiempo determinado. Y ahorita la Sí. gente más bien escribe y hace yoga, come sano, Mm. trata de llevar una vida en Sí. bici,
Y yo lo veo muy bien, la verdad, digo, al final creo que también parte de la convicción de que solo se vive una vez, a pesar de que suene quemado el meme, pero en realidad es que estamos aquí un pequeño tramo y a mí me parece bien que cuiden su alimentación, que escriban, van a tener más tiempo de aprendizaje, Total. porque como digo, pues la enfermedad no es el camino, creo yo, a lo mejor alguien sí puede escribir en malas condiciones. Por ahí vi algún escritor que estaba en una silla de ruedas y en muy malas condiciones y él sacó un libro en España. Y yo la verdad en cuanto lo vi dije, me pareció admirable. No, nunca leí el libro porque obviamente pues nunca llegó a... Pero dije, la verdad, qué templanza y qué fuerza de ánimo de esta persona de imponerse y todavía agarrarse al mástil de la escritura. Me pareció Es- heroico. Eso es cierto. Por otro lado, me cuesta pensar en William Burroughs porque precisamente el alcohol y las drogas lo caracterizan como un asesino, digamos, ¿no? Claro, claro. Y entonces a veces también digo, bueno, si no hubiera consumido tantas cosas, probablemente no se hubiera convertido en un asesino, porque es un escritor y un asesino. Sí, bueno, ahora el caso también muy triste en línea con lo que dices es el de Jack Kerouac, Claro. que realmente todo mundo sabe que se consumió la vida y murió creo que a los 48 años, obviamente después de entregar Big Sur y En el Camino y otros títulos fundamentales, pero claramente fue algo que ahí encontró su norte y fue hasta el final, ¿no? Y me parece Ujú. que fue una vida destruida, A una mí vida no, rota. a mí no me preocupa tanto la vida de Hunter Thompson. Creo que su vida era un poco para ser destruida. No, no lo califico como tan buen escritor. ¿Tú sí? Fíjate que es ya con los que no me he podido entender mucho, la Yo verdad, tampoco. eh, entiendo que más bien la parte periodística, a lo mejor Sí. del asunto Gonzo y todo, le llame la atención a algunos colegas del periodismo. Yo, la verdad, no está en mi panteón de Sí. escritores que yo considero, la verdad, y sí, y he leído el Asco y Miedo en Las Vegas y Sí, 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 sí. algunos otros títulos periodísticos, pero no es como, prefiero a Norman Mailer. Ujú. ¿Qué piensas de Almuzara? Bueno, ya vamos terminando, que me parece una de las características para destacar de esta editorial es que van a empezar a publicar muchos ensayos, digamos, ¿no? Porque los ensayos se escriben cada vez más, pero al mismo tiempo encuentran dificultades para ser publicados, ¿verdad? Sí, la verdad es que como sabes, pues el medio editorial está realmente mexicano, está realmente muy limitado, no hay opciones institucionales, pero pues claramente cuando ya hay un catálogo formado por personas afines, pues es muy difícil colocar algún título. Entonces, yo creo que esta inyección de euros directamente de Europa, pues sienta muy bien al escenario mexicano. Y digo, no tanto por mi libro, porque sé que vienen muchos más. Y eso la verdad es que le da oxígeno. Y a mí me parece que la propuesta de Manuel Pimentel para tender un brazo para acá, a mí me parece que es la verdad muy valiente y tienen toda la estructura para hacer audiolibros, para hacer libro electrónico. De alguna plática que tuvimos, ya venden libros en China, el mercado de Estados Unidos llega al Musara. Es decir, la verdad es que ya es un consorcio muy consolidado que sabe hacer libros, que sabe producirlos, sabe colocarlos. Y la verdad, si los ves, la calidad y la producción, la verdad es envidiable. O sea, creo que no le envidia nada a otros grupos, ¿no? La última pregunta, a pesar de que tú dices que dudas de la literatura al final, es pensar en la literatura mexicana, a pesar de lo limitada que tú estás, como dice también de la publicación. A mí me parece que si no existiera otro tipo de literatura alrededor del mundo, obviamente lo lamentaríamos, pero me parece que en México se está haciendo literatura de todas las variables y con muy buena calidad. ¿Lo sientes así? Sí, bueno, claramente yo creo que los 2000 abren una muy buena etapa. Tenemos narradores de primer nivel como David Toscana, Sí. Eduardo Antonio Parra. Son escritores que yo respeto mucho, los he leído con mucha atención y me parece que ellos van como punteros de los jóvenes. Bueno, obviamente que sean atentos y que estén alertas de lo que está sucediendo alrededor, pero sí efectivamente creo que
hay una literatura del juego, de la broma, de los nuevos códigos que necesitan también los jóvenes, que ¿Alguna obviamente sí, mujer? bueno, es que es muy variado, ¿no? Pero Mm, claramente Valeria Luiselli, pues yo creo que sí. nos lleva ahí la bandera Mm, en muchos ámbitos, ¿no? Y bueno, Brenda Ríos, me parece, acabo de leer su sí, último qué libro de ensayos, maravilla. me parece fundamental. Yo creo que no solo ese, sino Cubo de Rubik y, Sí, es decir, Laura Ruiz Dueñas también, que es una chica joven que anda por ahí escribiendo y me parece muy, muy importante, pero no quisiera obviamente hacer una lista porque todas están escribiendo en registros muy interesantes. He sí. visto, por ejemplo, a Gabriela Mirabete, si no mal recuerdo, y Mm, Livia Brenda o Livia Benda, no me acuerdo, en el ámbito de la ciencia ficción, ¿no? Que era algo ujú, que no había sucedido, y me parece muy fundamental cierto. que lo estén escribiendo. Y también poetas, bueno, me parece que Rocío Cerón está, Sí. sigue explorando sus lenguajes intermedia y me parece que es una persona que hay que seguir. Luis, muchas felicidades por tu libro, que se venda muchísimo, que estés muy bien del ojo y nada, nos seguimos comunicando. Muchas gracias, Mónica, por tu tiempo. Realmente es fundamental estar aquí contigo. Un abrazo. Gracias, hasta luego.